Hola a todos y todas, buenas tardes, porque ya es mediodía. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. El grupo en el que se encuentran actualmente es el M2C1G73-057. Mi nombre es Keira Navarro Soriano y soy su asesora virtual. Esta tercera semana comenzó desde el pasado 28 de abril. Hoy ya es 2 de mayo y vamos a finalizar el próximo 4 de mayo, es decir, el día domingo. Nos queda lo que resta del día de hoy y los 2 días, es decir, sábado y domingo, ¿vale? Así que va a ser necesario que en caso de que aún no hayan finalizado con sus actividades o no las hayan iniciado, puedan finalizarlas o iniciarlas para finalizarlas y que de esta manera puedan cerrar la semana sin ningún contratiempo, ¿vale? Así que voy a pasar a lo que es la secuencia de trabajo para que de esta manera podamos ver lo que tendremos para el día de hoy. La secuencia de trabajo para el día de hoy es una bienvenida. El objetivo, revisión de contenidos, porque como recordarán, para quienes estuvieron en tiempo real y para las personas que vieron la grabación de esa sesión, recuerden que el día miércoles revisamos lo que fueron las actividades integradoras y también la elaboración de las encuestas, por lo cual, a menos que haya alguna duda de las personas que ingresen en este momento o en tiempo real, entonces ya pasaremos a la revisión de las actividades, pero en caso de que no, en esta ocasión es la revisión de contenidos. ¿Vale? Así que por último vamos a tener dudas y comentarios en caso de que los haya y en caso de que no, ya estaremos cerrando el espacio. Así que voy a avanzar con lo que sigue. El propósito del espacio como tal es que cada uno y una de ustedes puedan como tal realizar sus participaciones, aportaciones que pueden ser desde preguntas, respuestas, quizá también comentarios
hacia alguno de los puntos dentro de este espacio, porque de esta manera construimos el conocimiento de manera colectiva. Como tal, las respuestas, preguntas, comentarios que pueden realizar son acerca de los contenidos que tenemos durante esta semana 3 con respecto a la unidad, particularmente que recuerden que es la 3, ya es la última unidad que tenemos dentro de lo que es este módulo 2, porque para la siguiente, que ya va a ser la última semana, tendremos lo que es el recuento de todos los temas y llevar a cabo la integración de los mismos a través del proyecto de integración o proyecto integrador y también sus participaciones en el foro integración o foro integrador, ¿vale? Entonces, como tal, es necesario que nos vayan quedando claros los temas de esta tercera semana, porque, bueno, ya se cerraron la semana 1 y 2, así que estos son los últimos temas nuevos, por decirlo así, que tenemos dentro de este módulo. Ya después retomaremos todos los temas anteriores para construir lo que se nos solicite en la semana número 4, que ya comenzará el próximo lunes 5 de mayo. ¿Vale? Así que vamos a avanzar hacia lo que son las reglas de comunicación virtual porque hay una persona en tiempo real, pero bueno, de igual manera se les recuerda. Las reglas de comunicación virtual que tenemos como tal son las siguientes. Recuerden que dentro de estos espacios se llevan a cabo las participaciones a través del uso del micrófono principalmente, por lo cual es necesario que tengamos presente que utilizaremos estas reglas de etiqueta, que son las que conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico y que dentro de todo esto también se van a ocupar dentro de los foros, por supuesto, pero que dentro de este espacio se nos permite mejorar la comunicación de todas las maneras posibles y por supuesto que al utilizar la herramienta, que es la herramienta de la manita, que es la de participar, entonces nos permitimos como tal llevar a cabo la participación en orden. Ahorita ya el compañero que estaba dentro del espacio ya no está. Entonces, de igual manera, si vuelve a ingresar o vuelve a ingresar o ingresa por primera vez alguno o alguna de ustedes, entonces ya les comentaré nuevamente como tal lo que es el uso de estas reglas porque, repito, mejora la comunicación.
Entonces voy a avanzar hacia lo que son los contenidos. Recuerden que dentro de los contenidos, como les mencionaba durante el espacio, perdón, del día miércoles como tal, llevamos ya durante esta semana lo que son los temas relacionados con el relato y la reseña, que son los que se aplican principalmente dentro de sus actividades integradoras y que por supuesto dentro de las mismas trabajan estos temas a lo largo de todo lo que son las indicaciones. Para la actividad integradora 5 es el relato. Recuerden que el relato como tal va a estar basado en una lectura de las lecturas del tipo literario que vimos durante la actividad integradora 3. Esta fue la de selección de texto e ideas aplicables. Y para la actividad integradora 6 de esta semana, como tal, se retoma el tema de la reseña y particularmente se lleva a cabo el de la reseña del tipo crítica, pero una reseña del tipo comparativa. Por eso, en esa ocasión, son dos textos, pero no tienen que seleccionar uno, sino que tienen que leer ambos para llevar a cabo lo que es la actividad. ¿Vale? Entonces, es necesario que, repito, puedan revisar como tal todos los textos para que puedan llevar a cabo las actividades correspondientes. Entonces, vamos hacia lo que es el propósito de la unidad número 3 para poder revisar cada uno de los temas.
El propósito de la unidad número 3 es que cada uno y una de ustedes puedan producir relatos y reseñas trabajando como tal lo que es una lectura analítica, ya que cada reseña y cada relato está basado en una lectura dentro de las actividades que ustedes realizan. Así que es importante aplicar todas las estrategias de lectura que tengamos, que sabemos que nos funcionan, porque recuerden que lo que para una persona puede funcionar como técnica, para otra persona puede que no. Entonces es importante que cada uno y una de ustedes pueda identificar cuál es la que sí puede aplicar a lo largo de la elaboración de sus actividades para que tenga súper presente cómo pueda aplicarla no solamente para esa actividad en curso, sino para otras que pueda tener más adelante. Recuerden también que continuamos trabajando lo que son las TIC, es decir, las tecnologías de la información y la comunicación, para la elaboración de cada una de las actividades. Así que es importante que podamos utilizarlas para las mismas. Ahora voy a avanzar con lo que es uno de los temas principales, que es el relato. Entonces, revisamos lo que es el relato, que es uno de los temas principales que corresponden a esta tercera unidad. La actividad integradora que está basada en este tema se titula de la misma manera el relato, que es la actividad integradora 5. Recuerden que para la elaboración de su relato dentro de su actividad integradora deben seleccionar antes una de las lecturas del tipo literario que se pudieron revisar dentro de la actividad integradora 3, que fue la de selección de texto e ideas aplicables. Particularmente en su vida cotidiana, si ustedes quieren realizar un relato, no necesariamente tendrá que ser basado en una lectura. Un relato puede ser con base a algo que realizaron en su vida cotidiana, desde una ida al mercado, por ejemplo, una ida al súper, quizá la realización de alguna actividad particularmente que ustedes realizan en su vida cotidiana. Entonces, un relato como tal, en su día a día puede ser de cualquier tema que ustedes consideren que puede ser algo que mantenga la atención de la persona a quien van a relatarle esto, ¿vale? Entonces, particularmente, repito, dentro de su actividad integradora, sí tiene que ser basada en una lectura, pero en su vida cotidiana el tema puede ser diferente. Entonces, los pasos para llevarlo a cabo son los siguientes. El primero se va a basar en elegir un tema. Por ejemplo, dentro de su actividad integradora, le solicita que justamente después de llevar a cabo la lectura, ustedes puedan seleccionar un tema que les haya llamado la atención de toda la lectura que llevaron a cabo. Por otro lado, en su vida cotidiana pueden elegir el tema que ustedes consideren, repito, que puede llamar la atención de la persona a quien van a contarle o a relatarle. En el segundo punto tenemos establecer un narrador.
Este narrador puede ser desde primera persona, segunda persona, tercera persona, y esto nos va a permitir llevar una secuencia de cómo estamos relatando nuestro relato, cómo estamos narrando, ¿vale? Desde que elegimos narrarlo en primera persona, va a ser un tipo de narrador, o en segunda persona o en tercera persona, pero eso nos va a dar también una guía de cómo estamos llevando a cabo nuestro relato. Dentro de este relato van a existir personajes. Estos personajes tienen características físicas, tienen características en cuanto a comportamiento, tienen características que van a hacer que puedan diferenciarse unos de los otros. Entonces, estos personajes también pueden tener un nombre y van a tener un papel dentro de la historia o, mejor dicho, el relato que estamos llevando a cabo. Así que es importante que se delimiten a esos personajes porque entre más los delimitemos, entonces la persona a quien le estemos narrando nuestro relato va a tener mayor comprensión de aquello que le estamos relatando. Por lo cual, repito, es importante que se delimiten para que pueda diferenciar la persona que está escuchando o leyendo nuestro relato y saber quién es quién y cuál es el papel que tiene dentro de nuestro relato. Posteriormente vamos a tener cambios, porque recuerden que el relato como tal es un texto. Un texto siempre va a contener una introducción, debe contener también un cuerpo o un desarrollo y debe tener un final o un cierre. Pero dentro de todo esto hay que tener un punto bien importante dentro del relato. Y esto es que debe ser algo que llame la atención, que mantenga la atención de la persona y que genere curiosidad, que sea algo bastante llamativo. Entonces, de ahí a que los cambios dentro de nuestro relato sean importantes. ¿Por qué? Porque estos cambios nos van a permitir mantener la atención de la persona y que de alguna manera la persona vaya escuchando nuestro relato o leyéndolo y vaya generando también teorías de cómo podría terminar nuestro relato. Dentro del mismo se van a ir mencionando pistas. ¿Cómo pueden identificar estas pistas? Bueno, cuando vemos alguna película o cuando leemos algún libro, casi siempre, o bueno, no sé ustedes, pero particularmente yo les puedo comentar que sí, yo suelo hacerme como una idea de cómo podría terminar. Pero ¿cómo me hago esta idea? No es que me lo imagine nada más de la nada, sino que casi siempre, ya sea los personajes dentro del relato o la secuencia que voy, leyendo o viendo en algo más visual, van dejando pistas de qué es lo que podría suceder al final. Entonces, mantienen la atención y de esta manera la persona se queda hasta el final para saber si esa teoría que se está creando es cierta o se cumple o se descarta completamente. Por ejemplo, hace un tiempo yo recuerdo que desperté y se me hizo bien raro porque casi siempre que despertaba, cuando vivía aún con mi mamá, había ruido porque a mi mamá le gustaba encender su radio desde el momento en el que despertaba para preparar el desayuno o para hacer o comenzar a hacer alguna labor de la casa. Eso que siempre era en los fines de semana, porque entre semana yo corría a la escuela y mi mamá trabajaba. Entonces, ese día se me hizo muy raro porque era un sábado y no se escuchaba ningún ruido. Yo dije, bueno, qué raro será que yo me haya levantado antes que mi mamá, porque casi nunca me levantaba antes que mi mamá y mucho menos que mi hermana, porque mi hermana dormía más todavía. Entonces me hizo raro. Así que salí de mi cuarto y me asomé al cuarto de mi mamá y no estaba. Y dije, bueno, a lo mejor está en el patio. Salí al patio, no estaba. Entonces decidí ir a despertar a mi hermana para preguntarle si sabía en dónde estaba mi mamá, porque mi mamá no era que saliera al otro día como sin avisar, que siempre me despertaba y me decía, te ven, voy al mercado, o voy a ir al mercado, ¿me acompañas? Y ya entonces yo me apuraba y ya me iba con ella. Pero en esa ocasión no fue así, entonces ya toqué a la puerta de mi hermana y no abrió. Y entonces dije, bueno, debe estar bien dormida. Abrí y mi hermana tampoco estaba. Entonces se me hizo más raro porque dije, ¿cómo es posible que mi mamá y mi hermana se hayan ido y no me avisaron? Entonces se me hizo más raro todavía porque no se escuchaba ningún maullido ni ningún ladrido de los dos gatitos que tenemos y una perrita que tenemos. Y ellos suelen ser muy escandalosos en la mañana porque cuando tienen hambre y no les han dado de comer se ponen a hacer ruido, como que ya, denme de comer. Entonces se me hizo bien raro porque no se escuchaba nada. Total, que dije, bueno, voy a marcarle a mi mamá. Le marqué a mi mamá, no contestó
¿Por qué? Porque dejó su celular en la casa, porque en el momento en el que yo le llamé, empezó a sonar el celular. Dije, bueno, no se lo llevó. Dije, ok, le voy a marcar a mi hermana. Le marqué a mi hermana, tampoco se lo había llevado. Y dije, bueno, voy a preguntarle a mi tía. Mi tía es vecina de mi mamá. Entonces dije, voy a preguntarle, a lo mejor ahí está o sabe a dónde fue. Ya salí y me di cuenta que tampoco había nadie en la casa de mi tía. Y se me hizo rarísimo porque en donde vivía con mi mamá es un pueblito. Bueno, sigo viviendo en el mismo pueblo, pero ya no en la misma casa. Total, que en ese momento se me hizo raro porque no se escuchaba ningún ruido en la carretera porque estaba súper cerca. Y sábados y domingos casi siempre por esa carretera pasaban vacacionistas hacia un lugar turístico, que es un lago. Entonces me hizo bien raro porque no escucho nada. Entonces dije, bueno, pues está muy, muy extraño esto. Al ir caminando me di cuenta que mi sombra se veía rara. ¿Por qué se veía rara? Porque lo que estaba alrededor de mi sombra no era una luz como la que suele ser del sol, sino que era de color verde. Al voltear hacia el cielo me di cuenta que era el color verde, que no era como algo normal. Entonces dije, bueno, ay, ¿qué está pasando? Dije, "Ah, bueno, a lo mejor sigo soñando". Total, me pellizqué y dije, no, pues sí, estoy despierta. Ya empecé a caminar a ver si me encontraba por ahí alguna persona porque no veía a nadie y me empecé a espantar. Entonces, al momento de ir caminando, escuché unas pisadas detrás de mí. Me espanté porque aunque no había nadie, pues de repente escuchar unas pisadas entre tanto silencio me exaltó un poquito. Así que volteé y me di cuenta que era un perrito, así que me calmé. Dije, bueno, es un perro, que va a ser un perro. Hasta que el perro mencionó, ¿estás viendo lo mismo que yo? Me espanté todavía más y me puse a correr porque dije, bueno, un perro que habla. O sea, en ese momento como que no lo pensé tanto, solamente supe que no era algo normal y me puse a correr. Ya entre que iba corriendo, corriendo, me di cuenta que por más que quería correr, más lento iba. Y en uno de esos momentos me tropecé y desperté. Entonces me di cuenta que todo eso había sido un sueño. Dentro de ese relato van ocurriendo momentos en los cuales suena como que medio obvio que es un sueño, porque hay cosas que no suelen pasar en la realidad. ¿Alguien quiere participar comentando cuáles son esas pistas que podrían o pudieron decirnos a lo largo del relato que era un sueño y que no era algo que estaba pasando realmente? Bueno, me parece que no. Entonces, las menciono yo para los y las que estén viendo este espacio. Bueno, para empezar, que no hubiera nadie en la casa. Eso era como muy extraño. O quizá pudiera ser normal que a lo mejor a ambas se les haya olvidado, y por ambas me refiero a dos de los personajes que menciono, que eran mi mamá y mi hermana, que a lo mejor se les olvidara el celular, ¿no? Pudiera ser como que algo usual. Pero algo que no es usual es ver el cielo de color verde. Entonces, ahí hay una pista. La segunda es que conforme salí de casa y menciono que voy a ver a mi tía y no está, y no hay tránsito, bueno, no está transitada la carretera, ahí hay otra pista, que no había nadie y eso no suele ser algo muy común. Ok, siguiente. Recuerden que algo que mencionó es que un perro me habla, entonces no es como algo que pueda ocurrir. Y la última es que algo que es muy común en los sueños es que las personas queramos correr más rápido, pero entre más rápido queremos ir, más lento vamos. Entonces, ahí están las pistas que dentro de mi relato o de lo que yo les cuento que me ocurrió, que fue lo que soñé hace mucho tiempo, fue un sueño.
no era algo que estaba ocurriendo. Entonces, si por ejemplo este relato, en lugar de ser oral, fuera escrito, yo tendría que revisar el último punto dentro de los pasos para la elaboración de un relato, el cual es revisar la ortografía. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar los tonos de voz, puedo utilizar la velocidad, también puedo dar ciertos momentos en los cuales voy como que señalando que pudiera ser una pista, pero dentro de la escritura debemos revisar sí o sí la cuestión de la gramática, de la ortografía, porque la persona va a comprender desde lo que lea. Entonces, sí o sí se tiene que revisar, ¿vale? Y listo, eso sería básicamente lo que abarca un relato. Ahora vamos hacia lo que es el comentario, que es otra herramienta que tenemos para llevar a cabo una reseña, porque la otra que tenemos es la de el resumen, que es un tema que revisamos durante la segunda semana. El comentario es la otra herramienta, una de las principales que tenemos dentro de la elaboración de reseñas. Uy, por un momento pensé que iba a tener problemas para ingresar, pero bueno, ya estoy de regreso. Ok, mencionaba.
que el comentario nos permite como tal abordar distintos aspectos dentro de lo que es un análisis de lo que hemos leído. Como tal, para realizar un comentario tenemos 4 pasos. El primero es que nos aproximemos al texto. Esta aproximación, por supuesto, que tiene que ver con la lectura y comprensión de la misma. El segundo es planificar el comentario, que es conforme vamos leyendo, podemos ir tomando notas, pueden ser mentales, que sugiero que puedan hacerse de manera escrita en algún cuaderno, quizá las ideas, una lluvia de ideas, a lo mejor un mini esquema, y que de esta manera, al momento en el que lleguemos a la redacción del comentario, ya tengamos una noción de cómo vamos a trabajar ese comentario. Y por último, tenemos la revisión del comentario, es decir, cuando el comentario ya está elaborado, entonces vamos a revisar que esté con la ortografía correcta y si es necesario llevar a cabo alguna corrección, entonces se realiza. Y listo, eso es todo lo que realizamos a lo largo del comentario, que nos puede ser una herramienta muy útil dentro de la elaboración de, por ejemplo, una reseña. Ahora vamos a ver el último tema, el cual es el de la reseña. Estoy teniendo problemas con mi conexión. Espero que pueda terminar este espacio sin contratiempos, pero bueno, voy a avanzar lo más rápido que pueda para ya ir finalizando con el espacio. Como tal, tenemos el último tema, que es el de la reseña, y por supuesto que tenemos acá lo que son los diferentes elementos estructurales de la reseña. Uno de ellos son las referencias bibliográficas. Recuerden, por ejemplo, de su actividad integradora, la cual es la de la reseña. Como tal, se llevan a cabo las referencias bibliográficas y se puede trabajar con las mismas desde la elaboración de la reseña porque estamos basándonos en la lectura de un autor o autora que no somos nosotros o nosotras. Entonces, sí o sí se tiene que llevar a cabo la referencia para saber de dónde estamos obteniendo la información y brindarle el crédito correspondiente de autoría a quien corresponde. La otra herramienta que tenemos o uno de los elementos estructurales es el comentario. Es el comentario o lo que es el resumen. Particularmente, el comentario se puede trabajar desde que podemos elaborar ese recurso con la lectura que llevemos a cabo. Dentro de la reseña también se incluye la evaluación, porque recuerden que una reseña lleva una evaluación que puede ser negativa o positiva hacia lo que se está reseñando, siempre y cuando se tenga una argumentación de por qué es positivo o por qué es negativo. Y por último tenemos la identificación del reseñador, es decir,
quien llevó a cabo la reseña. Tengamos en cuenta también que los tipos de reseña van a guiarnos bastante hacia cómo realizarla, porque recuerden que tenemos dos tipos principales. La primera es la descriptiva y la segunda es la crítica. La descriptiva, como tal, como lo dice su nombre, es para describir. Y la segunda, que es crítica, va a estar basada en un juicio valorativo. Este juicio valorativo puede ser negativo o puede ser positivo, pero que dentro de nuestra reseña debe ser sustentado con datos importantes acerca de por qué es negativo o por qué es positivo. Y por último, vamos a tener que dentro de la reseña crítica tenemos distintos tipos. Por ejemplo, la informativa, la comparativa, motivadora o confirmativa. Particularmente la que ustedes realizan dentro de su actividad integradora 6 de la reseña es la reseña crítica comparativa, ya que comparan dos distintos artículos que, si bien hablan del mismo tema, nos permiten como tal encontrar que dentro de los artículos puede haber distintos lenguajes que se utilizan, distintos datos, también la manera en la que se redacta y que por supuesto son elementos que se toman en cuenta para llevar a cabo nuestra reseña crítica, porque finalmente nos permite deducir cuál es el texto que puede tener una mejor redacción, puede tener mejores datos, estadísticas y que la crítica puede ser positiva o negativa hacia ambos. Incluso el lenguaje que se utilice dentro de la reseña puede como tal, perdón, dentro del artículo puede ir dentro de la reseña para saber si, por ejemplo, puede ser apto o no para su lectura o quizá incluso para las personas que lo leen. Entonces, eso nos permite llevar a cabo una reseña crítica y comparar dos elementos. En caso de requerir mayor información para llevar a cabo la reseña, tenemos el recurso de pasos para elaborar una reseña dentro de su aula.
Me disculpo por el tiempo en que estuve inactivo, pero no me permitía conectarme al espacio. Entonces, por fin me regresó, pero ya es nada más para cerrar el espacio. Recuerden que es importante revisar la rúbrica de cada una de las actividades integradoras y también que en caso de que haya alguna situación que les impida como tal ingresar a la plataforma, y que ya al momento en el que puedan ingresar pueden ya sea hacerme llegar un correo o un mensaje a través de la plataforma mencionándome la situación para encontrar la solución a la mayor prontitud posible, tenerles la solución a la mayor prontitud posible y que puedan terminar sus actividades. En caso de que no se puedan terminar por alguna situación que se los imposibilite, en el momento en el que les sea posible, antes de que se cierre el módulo, me lo hagan saber a través de igual la mensajería o a través de el correo, para que de esta manera podamos tener la solución y que ustedes puedan entregar sus actividades a través de las extensiones de tiempo. Solo por favor tengan en cuenta que las extensiones de tiempo únicamente se pueden realizar a las actividades integradoras. Las actividades formativas no pueden volver a activarse. O bueno, en mi poder mío como asesora no puedo, no tengo acceso o control hacia eso. Entonces, lo único en lo que yo podría apoyarles es en las extensiones de tiempo para entregar sus actividades integradoras, ¿vale? Entonces ya el día lunes, que es lunes 5 de mayo, comenzamos con lo que es la última semana, ya será la cuarta semana de este módulo 2 de la información al conocimiento y como tal ya estaremos cerrando, ¿vale? Entonces, la persona que está dentro del espacio no mencionó ninguna duda, así que para ustedes que están viendo el espacio en tiempo, en sus tiempos, entonces por favor, si tienen alguna duda, pueden mencionarla a través del correo o a través de la plataforma para que pueda hacerles llegar la respuesta antes de las 24 horas, ¿vale? Y que ustedes puedan tener la respuesta para solucionar esa duda. Entonces, fue un gusto interactuar con ustedes, quizá no en los mismos tiempos, pero que de esta manera tenemos esta interacción. El siguiente espacio es el día miércoles 7 de mayo. Ya será el penúltimo y el último espacio será el próximo 9 de mayo. Así que tengan un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos y nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego.